una aldea oriental antigua, cuentan que había un maestro que hablaba muy poco, no porque no supiera, sino porque sabía demasiado. Sus discípulos se reunían alrededor de él esperando enseñanzas profundas, fórmulas secretas, respuestas definitivas. Pero el maestro simplemente se sentaba, respiraba, miraba el horizonte y permanecía en silencio. Algunos se impacientaban, otros se marchaban, pero unos pocos se quedaban. Y eran esos pocos los que, sin darse cuenta, empezaban a cambiar. Porque hay algo que casi nadie te dice. El silencio no es ausencia, es presencia sin ruido. Vivimos en una época que teme el silencio. Si hay un espacio vacío, lo llenamos. Si hay una pausa, la interrumpimos. Si hay quietud, la disfrazamos de distracción. La mente moderna no soporta quedarse sola consigo misma. Necesita comentar, necesita opinar, necesita explicar. Pero el Tao no nace del ruido, nace en lo que no se dice. Observa tu día. Desde que despiertas hasta que te duermes, ¿cuántos momentos de verdadero silencio existen? No silencio exterior, silencio interior. Porque puedes estar en una habitación callada y aún así tener una tormenta dentro. El taoísmo enseña algo radicalmente simple. Quien no sabe callar no sabe escuchar. Y quien no sabe escuchar, vive desconectado del ritmo profundo de la vida. El problema no es que hablemos demasiado. El problema es que no sabemos cuándo detenernos. No sabemos esperar antes de responder. No sabemos escuchar sin preparar nuestra réplica. No sabemos estar sin necesidad de intervenir. El Tao Te Ching comienza con una frase que atraviesa los siglos. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Desde el inicio, Lao Tse advierte algo fundamental. Lo esencial no cabe en palabras. Las palabras señalan, pero no contienen. Y cuando creemos que entendimos algo solo porque pudimos explicarlo, nos alejamos de su experiencia directa. El silencio no es ignorancia, es maduración. Es el espacio donde una emoción deja de ser impulso y se convierte en comprensión. Es el lugar donde una reacción se transforma en respuesta. Pero el silencio también asusta, porque cuando el ruido se apaga, quedas frente a ti, sin distracciones, sin máscaras, sin aplausos. Y entonces surgen preguntas que preferías no escuchar. ¿Estoy viviendo como quiero? ¿Estoy en paz conmigo? ¿Estoy actuando desde claridad o desde miedo? Muchos huyen del silencio no porque sea vacío, sino porque es honesto. Sin embargo, el Tao no empuja, no obliga, solo espera. Como el agua que no grita, pero modela la piedra. Como el valle que no compite, pero recibe el río. En el taoísmo, el silencio no es un retiro del mundo, es una forma más profunda de habitarlo. No es callar por timidez, no es reprimir lo que sientes, no es desconectarte, es volverte tan presente que no necesitas añadir nada. En los próximos minutos, vamos a entrar en 3 dimensiones del silencio según la sabiduría del Tao, el silencio que escucha, el silencio que contiene y el silencio que une, porque no todo silencio es sabio. Hay silencios que reprimen, hay silencios que evaden, pero también hay silencios que transforman, y aprender a distinguirlos es una de las artes más profundas del camino. Si estas palabras resuenan contigo, suscríbete a este canal Sabiduría Taoísta y comparte en los comentarios qué significa el silencio para ti en este momento de tu vida, porque aquí no venimos a llenar más la mente. Venimos a vaciarla con sentido. Respira, quédate y observa lo que aparece cuando dejas de hablar por dentro. Existe una diferencia profunda entre oír y escuchar. Oír es automático. Escuchar es un acto. Oír sucede aunque no quieras. Escuchar requiere presencia. En el taoísmo el primer silencio no es el de la boca, es el del interior. Ese instante en que suspendes el impulso de responder, en que dejas de preparar argumentos, en que sueltas la necesidad de tener razón. Observa lo que ocurre en una conversación común. Alguien habla, tú asientes, pero por dentro ya estás organizando tu respuesta. Estás corrigiendo mentalmente, estás comparando, estás juzgando. Tu cuerpo está ahí, tu mente no. Eso no es escuchar. Eso es esperar tu turno para hablar. El sabio taoísta no escucha para responder, escucha para comprender. Y hay una diferencia radical entre ambas cosas. Cuando escuchas de verdad, algo en ti se aquieta. No intentas cambiar lo que el otro dice. No intentas dirigir la conversación, no intentas demostrar nada, simplemente haces espacio, y ese espacio es silencio, no un silencio incómodo, un silencio receptivo, como el valle que recibe el agua, como la tierra que recibe la semilla. Chuang Tzu hablaba de escuchar con el aliento, no con los oídos, no con la mente, con el aliento, es decir, con todo el cuerpo. Existe una diferencia profunda entre oír y escuchar. Oír es automático, escuchar es un acto, oír sucede aunque no quieras. Escuchar requiere presencia. En el taoísmo el primer silencio no es el de la boca, es el del interior. Ese instante en que suspendes el impulso de responder, en que dejas de preparar argumentos, en que sueltas la necesidad de tener razón.
Observa lo que ocurre en una conversación común. Alguien habla, tú asientes, pero por dentro ya estás organizando tu respuesta. Estás corrigiendo mentalmente. Estás comparando. Estás juzgando. Tu cuerpo está ahí, tu mente no. Eso no es escuchar. Eso es esperar tu turno para hablar. El sabio taoísta no escucha para responder, escucha para comprender. Y hay una diferencia radical entre ambas cosas. Cuando escuchas de verdad, algo en ti se aquieta. No intentas cambiar lo que el otro dice. No intentas dirigir la conversación. No intentas demostrar nada. Simplemente haces espacio. Y ese espacio es silencio. No un silencio incómodo. Un silencio receptivo. Como el valle que recibe el agua. Como la tierra que recibe la semilla. Chuang Tzu hablaba de escuchar con el aliento. No con los oídos. No con la mente. Con el aliento. Es decir, con todo el cuerpo. Escuchar con el aliento significa no interponer tu historia sobre la del otro. No convertir lo que escuchas en algo sobre ti. No filtrar cada palabra a través de tu opinión. Significa estar abierto. Y esa apertura transforma la relación. Piensa en la última vez que alguien te escuchó de verdad. Sin interrumpirte. Sin aconsejarte de inmediato. Sin minimizar lo que sentías. ¿Cómo se sintió? Probablemente no recordaste sus palabras, pero recordaste la sensación. Ser escuchado es sentirse reconocido. Y el reconocimiento profundo no nace del discurso. Nace del silencio atento. El Tao enseña que lo blando vence a lo duro. El silencio es blando. No impone, no invade, no compite, pero transforma. En una discusión el silencio puede desactivar la escalada. En una herida emocional, el silencio puede permitir que la emoción se asiente. En una relación tensa, el silencio puede abrir un espacio que la palabra no logra. Pero este silencio no es indiferencia, no es frialdad, no es distancia, es presencia sin interferencia. Escuchar en silencio también cambia tu relación contigo, porque cuando aprendes a escuchar a los demás, empiezas a escuchar lo que ocurre dentro. Tus tensiones, tus intuiciones, tus incomodidades. El problema es que casi nunca hacemos esa pausa. Cuando algo duele por dentro, lo tapamos con distracciones. Cuando surge una emoción incómoda, la justificamos o la rechazamos. No nos escuchamos, y el cuerpo termina hablando más fuerte. El silencio interior es el lugar donde una emoción puede ser sentida sin convertirse en reacción. Es el espacio donde la tristeza no necesita disfrazarse de enojo, donde el miedo no necesita convertirse en control, donde la duda puede existir sin urgencia de respuesta. Escuchar requiere humildad. Humildad para admitir que quizá no sabes todo, que quizá la verdad no está solo en tu versión, que quizá hay algo que no has visto. Y el silencio es el terreno donde esa humildad crece. En la tradición taoísta, el sabio no se apresura a hablar, no porque no tenga que decir, sino porque sabe que cada palabra modifica el equilibrio del momento. Hablar es intervenir, callar es observar. Y quien observa con atención comprende más de lo que aparenta. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, aprender a escuchar es un acto revolucionario. No necesitas más argumentos, necesitas más espacio, más pausas antes de responder, más respiración antes de reaccionar, más silencio antes de concluir. Porque cuando escuchas con verdadero silencio, la respuesta correcta surge sola, no forzada, no ensayada, natural, como el agua que encuentra su camino sin discutir con la piedra. El primer paso hacia la sabiduría del silencio no es callar, es dejar de interrumpir la realidad con tu ruido interno. Es permitir que el otro termine, es permitir que el momento respire, es permitir que la vida hable antes de que tú lo hagas. Cuando haces eso, descubres algo sorprendente, que muchas veces lo que querías decir ya no es necesario. Hay un tipo de silencio que no solo escucha, contiene. Y contener no es reprimir, no es tragarse lo que sientes, no es fingir calma mientras por dentro arde una tormenta. Contener, en la sabiduría del Tao, es sostener una emoción sin precipitarla hacia afuera, es permitir que exista sin convertirla inmediatamente en palabra. Observa lo que ocurre cuando alguien te hiere. La reacción surge en milésimas de segundo. El impulso de responder, de defenderte, de devolver el golpe. El cuerpo se tensa, la respiración se acorta, la mente busca argumentos, y casi siempre actuamos desde ahí, desde el primer impulso. Pero el Tao enseña algo distinto. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Ese espacio es silencio. Y en ese silencio se decide todo. Si reaccionas de inmediato, el conflicto crece. Si te quedas en el espacio un instante más, algo cambia. La emoción se mueve, se transforma, pierde intensidad. No porque la reprimas, sino porque no la alimentas. El silencio que contiene es el arte de no convertir cada emoción en acción. Es permitir que el enojo pase por el cuerpo sin volverse palabra hiriente. Es permitir que la tristeza se asiente sin volverse acusación. Es permitir que la inseguridad exista sin volverse ataque. En nuestra cultura la rapidez se celebra. Responder rápido, opinar rápido, defenderse rápido.
pero la rapidez casi nunca es sabiduría, es impulso. Y el impulso sin conciencia suele dejar heridas. El sabio taoísta habla poco, no porque no sienta, siente profundamente. Pero no permite que cada emoción gobierne su lengua. Lao Tse decía que quien domina a otros es fuerte, pero quien se domina a sí mismo es verdaderamente poderoso. Ese dominio no es rigidez, es contención consciente. Es elegir no intervenir cuando intervenir solo agravaría. Es saber que no todo pensamiento necesita ser dicho, que no toda opinión necesita ser expresada, que no toda verdad necesita ser lanzada como arma. El silencio que contiene también protege. Protege relaciones, protege momentos frágiles, protege procesos que aún están madurando. Hay palabras que una vez dichas no pueden retirarse. Hay comentarios que marcan años. Hay juicios que destruyen confianza. Pero también hay silencios que salvan. Silencios que dan tiempo. Silencios que permiten que la emoción baje antes de que la palabra suba. Contener no es callar por miedo, es callar por claridad. Es reconocer que en este instante hablar no aportaría armonía. En la naturaleza nada se precipita. El fruto madura en silencio. La semilla germina bajo tierra sin anunciarlo. El invierno no se apresura a convertirse en primavera. Hay un ritmo interno que respeta los procesos. El silencio que contiene respeta ese ritmo. Cuando alguien te critica injustamente, puedes reaccionar o puedes contener. No para acumular resentimiento, sino para observar. ¿Es necesario responder ahora? ¿Estoy hablando desde claridad o desde herida? Muchas veces, después de unos minutos, la necesidad de responder desaparece. No porque te hayas sometido, sino porque ya no estás hablando desde el ego. La contención también transforma la forma en que expresas. Cuando hablas después de haber contenido, ¿tus palabras pesan más? Son menos pero más precisas. No llevan veneno, llevan dirección. El silencio madura la palabra, como el tiempo madura el vino. En una discusión, un segundo de silencio puede cambiar el destino de la conversación. En una relación, una pausa antes de acusar puede evitar una ruptura. En la crianza, un momento de contención antes de gritar puede evitar una herida profunda. El silencio que contiene no es vacío, es lleno de conciencia. Es el espacio donde eliges actuar en lugar de reaccionar, donde eliges construir en lugar de descargar, donde eliges armonía en lugar de victoria, porque muchas veces queremos ganar la discusión y perdemos la relación. El Tao no busca imponerse, busca equilibrar, y el equilibrio requiere pausa, requiere contención, requiere esa capacidad de sostener la energía sin dispersarla. Si cada emoción se convierte en palabra inmediata, vives en conflicto permanente. Si cada impulso se convierte en acción, vives en desgaste constante. Pero si aprendes a contener, algo en ti se vuelve estable, menos reactivo, más claro, más profundo. Y entonces descubres que el silencio no te quita poder, te lo devuelve. Hay silencios que separan, silencios cargados de distancia, silencios que castigan, silencios que levantan muros invisibles. Pero también existe otro tipo de silencio, uno que no enfría, uno que no huye, uno que une. Es el silencio compartido, ese momento en el que no hace falta decir nada, y sin embargo todo está dicho. Piensa en dos personas sentadas frente al mar. No hablan, no explican lo que sienten, no comentan cada pensamiento, simplemente miran el horizonte. Y sin embargo hay conexión, no porque intercambien palabras, sino porque comparten presencia. En el taoísmo, la comunión más profunda no ocurre a través del discurso, ocurre cuando dos presencias coinciden sin necesidad de imponerse, cuando no intentas convencer, cuando no intentas impresionar, cuando no intentas demostrar nada, solo estás, y el otro también está. Eso es unión. En nuestra cultura, creemos que la intimidad depende de la conversación constante, que si no hablamos, algo anda mal, que si hay silencio, hay incomodidad, pero el silencio no siempre es vacío, a veces es plenitud. Entre verdaderos amigos, el silencio no es amenaza, es descanso. En una relación madura, no todo necesita ser explicado, no todo necesita ser verbalizado. Hay miradas que dicen más que discursos, hay presencias que sostienen más que consejos. El Tao enseña que lo esencial no se grita, se comparte. Y compartir no siempre significa hablar, significa estar disponible. Cuando acompañas a alguien en el dolor, a veces lo más sabio no es ofrecer soluciones, es sentarte a su lado, sin corregir, sin minimizar, sin llenar el espacio con frases hechas. Solo estar. Ese silencio es medicina, porque comunica algo más profundo que cualquier argumento. No estás solo. El silencio que une también transforma la forma en que habitas el mundo. Cuando contemplas un paisaje sin fotografiarlo. Cuando observas una puesta de sol sin necesidad de comentarla. Cuando caminas en la naturaleza sin convertir cada experiencia en historia, te unes a algo más grande. Dejas de ser el centro y te conviertes en parte. Chuang Tzu hablaba de momentos en los que el ser humano se funde con el ritmo del universo, no como concepto místico, sino como experiencia directa.
cuando el pensamiento se aquieta y solo queda presencia. En esos instantes no estás separado de lo que miras, no estás analizando, no estás evaluando, estás participando. Ese es el silencio que une, no el que aísla, sino el que integra. En el silencio profundo, la división entre yo y otro se suaviza, no desaparece, pero pierde rigidez. Dejas de defender tu identidad todo el tiempo. Dejas de imponer tu versión y permites que exista un espacio compartido. Ese espacio es armonía. La armonía no se construye forzando acuerdos, se construye creando espacio suficiente para que cada parte respire. El silencio es ese espacio. En la familia, el silencio compartido puede ser más nutritivo que 1000 conversaciones tensas. En la pareja, aprender a estar juntos sin necesidad de llenar cada momento con palabras fortalece la raíz. En la amistad, el silencio auténtico revela confianza, porque solo puedes estar en silencio con alguien cuando no necesitas demostrarle nada. Y lo mismo ocurre contigo. Cuando logras sentarte en silencio sin escapar de ti mismo, empieza la verdadera unión interior. Ya no luchas contra tus pensamientos, ya no huyes de tus emociones, ya no intentas corregir cada sensación, solo observas. Y en esa observación algo se integra. El silencio que une no busca protagonismo, no es espectacular, no es dramático, es simple, como el agua que refleja el cielo cuando no es agitada. Cuando la mente deja de producir ruido constante, puedes percibir una conexión más amplia, con los demás, con la naturaleza, con tu propio centro, y descubres algo inesperado, que la soledad no es ausencia de compañía, es ausencia de presencia. Cuando hay presencia verdadera, el silencio se vuelve puente, no barrera. Si el silencio es tan transformador, ¿por qué lo evitamos? ¿Por qué llenamos cada pausa? ¿Por qué encendemos una pantalla apenas hay un instante vacío? ¿Por qué sentimos incomodidad cuando nadie habla? Porque el silencio revela, y no siempre estamos listos para lo que revela. Cuando el ruido externo desaparece, queda el ruido interno, pensamientos pendientes, emociones no resueltas, preguntas que han sido postergadas. El silencio es un espejo, y no todos quieren mirarse sin filtros. Vivimos en una cultura que premia la expresión constante. Hablar es participar, opinar es existir, publicar es pertenecer. Pero en ese flujo incesante de palabras, algo se pierde. La profundidad, la maduración interior, la posibilidad de que una experiencia repose antes de convertirse en discurso. El Tao no teme al vacío, de hecho lo honra. Un cuenco es útil por su espacio vacío. Una habitación es habitable por el espacio que no está ocupado. Sin vacío, no hay función. Sin silencio, no hay claridad. Pero el vacío asusta porque no está bajo control. No puedes dirigir lo que aparece en el silencio. No puedes preverlo. Y el ego necesita certeza, necesita estructura, necesita sentirse en control. Por eso interrumpe, por eso comenta, por eso llena. El miedo al silencio también nace de la confusión. Confundimos silencio con soledad, con aislamiento, con rechazo. Si alguien calla, pensamos que está distante. Si una conversación tiene pausa, creemos que algo va mal. Pero el silencio no es ausencia de conexión, es otro tipo de conexión, más sutil, más honesta, más profunda. A veces hablamos no porque tengamos algo esencial que decir, sino porque no soportamos el vacío entre palabras. Y en ese intento por evitar la incomodidad, perdemos la oportunidad de escuchar algo más importante. El miedo al silencio es, en el fondo, miedo a la interioridad. Porque cuando no hay distracción, emergen preguntas. ¿Estoy satisfecho con mi vida? ¿Estoy siendo coherente con lo que siento? ¿Estoy actuando desde autenticidad o desde costumbre? El silencio no crea esas preguntas, solo las deja visibles. Por eso muchos lo evitan, porque obliga a mirar lo que ha sido ignorado. Pero el Tao enseña que aquello que evitas te gobierna, y aquello que enfrentas con suavidad pierde poder. No necesitas huir del silencio, necesitas aprender a habitarlo. Al principio puedes sentirse incómodo, como una habitación nueva, como una pausa demasiado larga, como un espacio sin instrucciones. Pero si te quedas un poco más, algo cambia. La ansiedad disminuye, la respiración se regula, la mente deja de luchar, y empiezas a notar algo inesperado. El silencio no te amenaza, te sostiene. No es un vacío peligroso, es un terreno fértil. En él germinan intuiciones que no surgen en medio del ruido. En él se ordenan pensamientos dispersos. En él se integran emociones que antes estaban fragmentadas. El miedo al silencio se disuelve cuando descubres que no estás solo dentro de él, que hay algo más amplio sosteniéndote, algo que no necesita palabras para existir. El Tao no habla alto, no compite por atención, no interrumpe. Es como el espacio entre sonidos, invisible, pero imprescindible. Cuando aceptas el silencio, no te quedas sin mundo. Descubres uno más profundo, y entonces comprendes que no era el silencio lo que temías, sino el encuentro contigo mismo. Tal vez no necesitas más respuestas, tal vez no necesitas más técnicas, más explicaciones, más palabras. Tal vez lo que buscas
ya está ahí, esperando en el silencio. El Tao no grita, no interrumpe tu prisa, no compite con el ruido del mundo, no exige atención. Permanece, como el fondo inmóvil del lago, aunque la superficie esté agitada. El silencio no es la ausencia de algo, es la presencia de lo esencial. Es el lugar donde la mente deja de luchar, donde el corazón deja de defenderse, donde el cuerpo deja de huir. En el silencio no tienes que demostrar nada, no tienes que convencer, no tienes que explicar quién eres, no tienes que sostener una imagen, solo estás. Y en ese estar simple, algo se ordena, no porque lo fuerces, sino porque dejas de interferir. El Tao enseña que lo más suave vence a lo más duro, y el silencio es la forma más suave de sabiduría. No necesita imponerse, no necesita argumentos, no necesita aplausos. Su fuerza es invisible, pero transforma. Tal vez hoy no cambie nada afuera, tal vez los problemas sigan ahí, tal vez las preguntas no tengan respuesta inmediata, pero si aprendes a sentarte en el silencio sin huir, algo dentro de ti deja de estar en guerra. Y cuando dejas de estar en guerra contigo mismo, la vida deja de sentirse como una batalla. Recuerda esto. No todo se resuelve hablando, no todo se aclara pensando, no todo se sana haciendo. Algunas cosas solo se revelan cuando callas. El Tao dice, el que sabe no habla, el que habla no sabe, no como una prohibición, sino como un recordatorio. La experiencia directa de la vida es más profunda que cualquier explicación. Si estas palabras resonaron contigo, quédate en este espacio. Aquí, en Sabiduría Taoísta, no buscamos llenar tu mente, buscamos ayudarte a vaciar lo innecesario. Comparte en los comentarios qué descubriste hoy en tu propio silencio. Y si deseas seguir explorando esta sabiduría oriental, suscríbete, no para aprender más ruido, sino para recordar lo esencial. Gracias por estar aquí. Y recuerda, cuando el ruido cesa, el Tao habla, en silencio.